Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a quienes se empiezan a incorporar a nuestra nueva sesión de en vivos acá en Alma Terapias de Sanación, hoy sábado 25 de septiembre. Eh, para comenzar, o antes de comenzar, eh, quería leer un texto del libro de Alan Kardec, perdón, el libro de los espíritus. Él en este libro hace entrevistas o sesiones con espíritus, los cuales le van respondiendo sus respectivas preguntas. Y en una de estos capítulos, él le pregunta a un espíritu, y leo textual: ¿el alma tiene pues muchas existencias corporales? Y el espíritu responde: sí, todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren mantenernos en la ignorancia, en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Y así comenzamos un nuevo capítulo más de esta interacción que aquí en Alma queremos lograr, y es llevar a la mayor cantidad de gente posible eh, nuestros conocimientos, nuestras terapias, a través de invitados, de invitadas, y es por eso que hoy tenemos el agrado, el orgullo y el honor de tener de invitada a una gran persona, a una gran terapeuta de vida pasada, a una precursora en el tema. Me refiero a la doctora Viviana Centeno Cereceda, quien es médico de formación, reumatóloga, es fundadora de su propia academia de terapia regresiva, que lleva su nombre, socia fundadora además de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, HTVIP. Así que estamos muy contentos. Es por ello que antes de comenzar, le doy la bienvenida a Natalie también. Hola, buenas noches. Eh, Quería partir, Natalie, mencionando, antes de que podamos ya comenzar con nuestra gran invitada, que nos cuentes cómo llegaste tú a la TDP, qué es lo que pasó en ti, cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a conocer esta hermosa terapia. La verdad es que yo creo que todos los terapeutas de alguna manera llegamos a ciertas terapias a raíz de situaciones personales, a raíz de situaciones eh, muy concretas en el ámbito familiar, personal, etcétera, etcétera. Y en mi caso yo conozco la terapia de vida pasada a través de un libro, de un maravilloso libro que escribió nuestra invitada de hoy. Ese libro se llama El alma sabe, y de alguna otra manera fue quien me llevó a conocer esta terapia de una manera un poco más profunda. Y bueno, sin ir más lejos, me gustaría de pronto ya hacer la invitación a la doctora para que ella nos cuente un poco más acerca de esta terapia, porque evidentemente ella es quien escribe este y otros libros más. Como decía Felipe, es la precursora de muchas terapias, de muchos formadores acá en el país. Ella es una de las pioneras en nuestro país. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto estar con Hola, buenas ustedes. noches. Un placer tenerla aquí con nosotros. Me alegra mucho poder compartir. ¿Nos escucha bien? ¿Sí? ¿Y ustedes? Muy La bajito. escuchamos un poquito bajito. Un poquito bajo, a ver. ¿Y ahí? ¿Siempre bajo? Siempre bajo, sí. Vamos a poner audífono, a lo mejor. Ah, perfecto. Vamos a ver. Vamos a esperar. Bueno, mientras tanto, le comentamos a todos quienes nos están acompañando hoy que la doctora Viviana Centeno, para ¿Ahí? nosotros es un honor tenerla acá. ¿Siempre Más o bajo? menos. La escuchamos un poquito más bajo, de hecho, ahora, doctora. Va, entonces vamos.
Un segundo, intentemos ahí. ¿Qué está pasando con el audio? Vamos ¿Y ahora? ahora poquitito. A ver, ahora me da la ¿Sí? impresión que sí, perfecto. Ahora sí. Ahora se escucha. Ya, Sí. bien. Bueno, les contábamos entonces que para nosotros es un honor. Para mí personalmente, la doctora me formó como terapeuta de vida pasada, así que es un tremendo halago para mí que haya aceptado esta invitación a este en vivo de hoy. Bueno, yo me alegro que Natalie haya encontrado mi libro, porque eso la motivó, ¿cierto? Así es, Así sí, A, es. exactamente. a estudiar la terapia y a formarse como terapeuta. Así que así van ocurriendo las sincronías, puesto que Exactamente. casualidades no hay, no Estoy hay Justamente. de acuerdo casualidad. con usted. Sí. Doctora, mucho gusto. Quería iniciar esta sesión preguntándole básicamente qué es lo que es la terapia de vida pasada, de dónde nace, cómo usted la llega a conocer y si tiene algún referente. Bueno, la terapia de vidas pasadas se está practicando hace más de un siglo en realidad, ¿ya? Eh, y quizás mucho más tiempo, porque ya en la, el primer decenio del siglo XX habían varios terapeutas practicando lo que llamaron terapia de reencarnación, terapia de vidas pasadas, etcétera, o terapia regresiva e incluso se realizaron regresiones, aunque no con fin de terapia, a fines del siglo XIX por el coronel Albert de Rochas, de manera que en varios lugares del mundo surgieron y se observó que no solo se podían hacer en forma anecdótica o por curiosidad, sino que en forma muy seria como terapia, al observar cómo los pacientes sometidos a esta experiencia iban sanando distintos temas. Así que Ujú. ahí se empezó a desarrollar. Y luego, bueno, vino, vino a ser mucho más conocida ya como en la segunda mitad del siglo XX. Creo que ahí Brian Weiss jugó un gran papel porque él hizo una difusión que quizás en otros países no las hacen como en Estados Unidos y él hizo conocer con sus libros la terapia. Yo llegué a ella en primer lugar, por consultar al doctor Ronald Schulz, que en paz descanse, que fue pionero en Chile, y él me hizo mis primeras regresiones. Y ahí yo me interesé muchísimo, quise Ujú. estudiar, y como él no tenía escuela de formación, me fui a Argentina a formarme con el doctor José Luis Cauli. Yo me encontré con el libro de José Luis Cauli, un poco también como le También. pasó a Nati, justo en el momento en que Exacto. necesitaba esta orientación, me encontré con el libro del doctor Cabuli y yo siempre digo, felizmente él estaba en Argentina, porque habría sido más complicado si hubiera estado en Rusia, por ejemplo, porque habría ido igual. Claro, claro, Y de yo todas fui a maneras. Argentina a formar. Claro. Y, y una vez que me formé, me pareció que era demasiado importante darla a conocer. Eh, Estuvimos reunidos con el doctor Ronald Schulz pensando en la asociación, en fin, pero lamentablemente él falleció pronto y, y bueno, yo seguí difundiendo, empecé a escribir los libros, empecé a formar los cursos y me di cuenta que, o creo, estoy casi 100% segura que esta era mi misión, hacer conocer, Sí. difundir y que en Chile sea mucho más conocida y que tengamos terapeutas en todo el país y especialmente terapeutas como Nati, que se han encantado tanto con la terapia, que han profundizado en ella y no la han soltado desde que la tomaron. Eso Sí, creo que es así muy es. importante. Sí, de Así todas es maneras. totalmente relevante. Yo como espectador de un poco de la terapia, no es solamente una terapia que aborda a una persona, sino que en el caso nuestro también nos hizo un cambio muy relevante de vida en varias situaciones. Entonces, de verdad, como dice usted, es una terapia que Es muy removedora. sí.
muy removedora. Sí, Por lo, por lo mismo, doctora, usted mencionaba anteriormente que en la antigüedad se hacía de manera anecdótica, pero también se tomó el lado también un poco más terapéutico, más serio de la terapia de vida pasada. Yo así quería es. preguntarle por lo mismo, porque mucha gente tiene como el mito de que la regresión es, por ejemplo, yo voy a ser un rey, yo voy a ser un faraón, yo voy a ser, quiero Claro. saber qué fui, más que lo que busca la TDP. Por eso quería preguntarle, ¿qué es lo que, a dónde apunta la TDP y en qué caso se sugiere el uso de la terapia de vida pasada? Bueno, nosotros diferenciamos lo que es regresión terapéutica de lo que es regresión anecdótica. Por ejemplo, la mayoría de las televisiones de la televisión que muestra regresiones, muestra regresión anecdótica, en que lo interesante es que ojalá, como tú dices, haya sido un faraón, haya sido un emperador, haya Claro, sido una actriz antigua muy conocida, pero en fin, o sea, vidas especiales, vidas llamativas, y en realidad no se trata de eso. La mayoría de las personas han tenido vidas dentro de lo común y corriente, algunas más destacadas, casi nunca famosas, pero caracterizadas porque en ellas se han dejado traumas que no se han finalizado. Entonces, esos traumas son verdaderas heridas del alma y que nos condicionan en el presente. Por lo tanto, actuamos por las consecuencias de esas heridas del alma. Y entonces uno, en casi cualquier situación en que la persona en su presente no puede solucionar un tema, llámese depresiones, duelos, crisis de pánico, fobias, en fin, incluso enfermedades físicas que evolucionan de forma muy tórpida o síntomas físicos sin explicación. Claro. Todo esto justifica hacer una terapia con regresiones. Y por eso es que es tan importante aprender a hacer la regresión en forma terapéutica. O sea, lograr obtener de la experiencia la riqueza de esos temas que están sin resolver, tomarlos, trabajarlos y cerrarlos, de manera que logremos un efecto en la vida presente. Y eso es lo que aprenden los terapeutas en nuestra academia. Lo que aprenden es a manejarlas terapéuticamente, ¿no es cierto? Y aquí me recuerdo que cuando recién empecé el curso con José Luis Cabuli, él nos dijo, cualquiera puede hacer una regresión, pero no cualquiera puede hacer una regresión terapéutica. sí. Exactamente. Yo creo Claro. que ahí en Entonces, ese es punto, delicado. claro, justamente yo Sí. le iba a abordar ese punto, doctora. Yo creo que es súper importante también recalcar el trabajo que nosotros como terapeuta de vida pasada realizamos, que es un proceso muy, muy exhaustivo también, que de alguna manera nosotros guiamos, pero también el consultante es el que realiza el trabajo, que Exacto. desde ahí, claro, ese es Exacto, eso que tú has mencionado es muy importante, porque en esta terapia nosotros jamás introducimos un guión, no introducimos ningún contenido, solamente guiamos al paciente, lo acompañamos y de sus experiencias le mostramos y él resuelve. Él resuelve. Entonces, en ese sentido, es una terapia que da mucho poder al paciente, porque el paciente es el que, en definitiva, se da cuenta y cuando uno le muestra, decide lo que va a hacer con eso. Nadie lo obliga, pero toma una conciencia diferente. Una conciencia que lo lleva a entender mucho mejor los conflictos y además a tener más tolerancia, porque a lo largo de muchas vidas, como decía el texto de Allan Kardec, tenemos muchas vidas, sin duda. Y si nos encierran en una sola, claro, nos controlan mucho más. Si sabemos que tenemos opciones a través de la vida, tenemos además el libre albedrío. Exactamente. Aunque existe el karma, tenemos el libre albedrío y por lo tanto somos nosotros los dueños de nuestro destino. así es. Y lo que no hicimos bien o lo que no alcanzamos a hacer, lo podemos hacer en la siguiente vida. No es lo ideal, por supuesto. Uno quiere irse lo mejor posible a las próximas vidas. Ojalá no tener que reencarnar tantas veces. Pero no hay un castigo, no hay un fin en que uno esté condenado. Siempre está la opción. Ojalá terminar la vida con la tarea hecha en el fondo. Eso, por supuesto.
Y con respecto a eso que tú mencionas, Natalie, quería preguntar a la doctora, muchas veces suceden accidentes, hay muertes que son inesperadas, muertes que están como fuera de tiempo, que las personas quedan con quizás su ciclo no terminado. Por lo tanto, yo quería salirme un poco del libreto y preguntarle, ¿qué pasa con esa alma que no, entre comillas, no terminó su ciclo? ¿Puede la TDP ayudarle a terminar el aprendizaje? ¿Se puede hacer a través de la TDP? ¿Qué sucede con eso? Por supuesto, o sea, en el caso de que sean realmente inesperadas, porque a veces puede que esa muerte accidental esté dentro de su guión, quizás, Claro, sí, pero muchas veces efectivamente son inesperadas o como uno no recuerda su guión, la toman a uno por sorpresa y esas muertes pueden traer varias consecuencias. O sea, probablemente la persona no se va a dar cuenta muchas veces que está muerta y eso hace que a veces no salga de este plano, ¿ya? Y se quede claro. en un plano intermedio, que es lo que se llaman almas perdidas, ¿ya? A veces se quedan con una persona en su campo energético, ¿ya? Y en realidad no es que se quede la persona entera, es una fracción del alma, pero que lo influencia, le consume energía, tiene distintos efectos. Y la mayoría de las veces no es con mala intención, pero por supuesto, no es bueno ni para la persona, como quien dice el huésped, ni para la energía que está parasitando al huésped. Perdone que estoy un poquito resfriada. No se No hay preocupe, problema. entiendo. Así que sí, todo es por eso. Entonces, puede ser que uno se encuentre con un paciente que tiene a estas almas perdidas en su campo vibratorio y que uno los puede identificar y guiar hacia la luz. Exactamente. Lo cual es un trabajo muy bonito, es un hermoso trabajo porque uno está ayudando al paciente y está ayudando a esa almita que no siguió su camino de evolución, que quedó atrapada. Le muestra la opción y lo ayuda. No es un exorcismo, todo lo contrario. Uno amorosamente convence y le muestra la opción. No lo obliga tampoco, ni tampoco obliga al paciente, porque a veces son parientes. Puede ser que se quedó el abuelito, que se quedó la mamá o la esposa, y entonces es difícil. A veces se toman varias sesiones, en fin. Pero obviamente no puede ser que un alma esté atrapada entre dos planos. Y esa terapia, esa parte que llamamos desposesión, pero que no es exorcismo, sino que es guiar a la luz, es muy bonita y ayuda a ambos. Y en realidad ayuda al entorno, no solo al paciente y a la entidad, sino que también ayuda a la familia, porque imagínense cómo se puede ver afectada una familia que tiene a uno de sus integrantes con este problema. Exacto. Sí. Otra consecuencia de la muerte inesperada es que a lo mejor no se quedó aquí, siguió, pero con muchos temas no resueltos, con pérdida del alma, lo que llamamos nosotros. O sea, se fragmentó el alma, a lo mejor en un accidente o en una muerte por un asesinato, etcétera, o se destruyó el cuerpo, y todo eso fragmenta el alma. En la guerra, en las explosiones, los atentados, en fin. Entonces ahí se produce una pérdida del alma. O sea, esa alma no pasa completa al otro lado. Evoluciona, pero una fracción. Y la otra queda atrapada en el hecho traumático. Sin necesidad de quedarse con una persona viva, se puede quedar ahí como estacionada en el tiempo. Y eso va a influenciar en la siguiente encarnación, y además, esa persona que encarna de nuevo va a estar con muy baja energía. Va a estar con un porcentaje. Exacto, un porcentaje de energía lo dejó en la vida que sufrió esta muerte inesperada o demasiado dolorosa, y entonces no va a estar completa, no va a poder hacer bien su tarea, va a estar, qué sé yo, con depresión o crisis de pánico, cualquier cosa así.
pandemia, con despersonalización. Exacto, exacto. Muchas veces van casi como zombies haciendo la vida. Entonces, Exacto. cuando uno encuentra eso, tiene que ir a donde ocurrió este trauma, rescatar el alma, Rescatar. traerlo, y claro, y lo necesitan en esta vida. Entonces también es un lindo trabajo porque la persona cambia totalmente. Por fin Recupera tiene toda chispa aquella vital. energía. Claro. Exacto. Claro, claro que sí. Yo creo que hay muchas aristas tan importantes y tan interesantes de abordar en la terapia de vida pasada. Sí, Y todas desde también, como bien decía la doctora hace un ratito, desde lo amoroso que puede realizarse la terapia de vida pasada. Yo creo que claro. recalcar ahí bien importante que el tema de la desposesión no se Sí. parece ni un poquitito, digamos, a lo que uno está acostumbrado a ver en las películas y esas cosas, Nada, porque nada, eh, nada. no, Nada, no, porque realmente, incluso cuando uno de repente ve en un paciente que el paciente está totalmente alterado, hasta puede dar miedo si uno no supiera, porque a veces te dicen, yo soy muy malo, voy a hacer daño, y en el fondo uno se da cuenta que es un alma sufriente, que solo tiene que lo está miedo, pasando mal, Sí, claro. muy exacto. mal, claro. Entonces realmente no serviría para nada que uno lo expulsara, lo dejara por ahí, o a lo mejor se queda con el terapeuta. Claro, Lo porque además va a seguir importante. pagando, no va a Exacto. cumplir su Entonces lo función. importante es mostrarle el camino y ayudarlo. Y ahí tenemos rituales, se le explica también al paciente, al huésped, que después tiene que hacer un ritual de despedida. En fin, en realidad es un trabajo muy bonito y muy útil, porque a lo mejor pareciera que esto es muy raro. Y bueno, Natalie, tú sabes que no es nada de raro que pase. Es muy Es común, de bastante hecho. frecuente, Sí, claro. Entonces, podemos sanar muchísimo, podemos ayudar muchísimo. Casi todos los temas, incluso aquellos que al principio a la persona cuando llega recién a estudiar le puede dar como un poquito recelo o temor, después se dan cuenta que no, trabajando en forma empática, amorosa, pero sin seria, involucrarse, porque responsable, no queremos tampoco ponernos a llorar con el paciente, ¿no es cierto? lógico. Logramos progresos impresionantes y muy rápidos, muy profundos y muy rápidos. ¿Sí? Yo creo que ahí es una súper buena diferenciación también con otro tipo de terapias. Yo soy psicóloga de base y ¿Sí? la terapia de vida pasada de pronto puede hacer cambios tan importantes como una psicoterapia eterna en un par de sesiones Es la con verdad. terapia de vida Sí, pasada. Entonces, sí, yo creo que ahí es súper bonito, como dice la doctora, el trabajo terapéutico que se realiza con la terapia de vida pasada y los importantes cambios que se van produciendo en el consultante, porque se logra un entendimiento más completo. sí. Tanto es así que debe haberte pasado que de repente llega un paciente y dice, ¿usted por qué viene? No, porque vi a mi amigo o a mi pariente y le dije, ¿qué te pasó? Que ahora te ves tan Sí, luminoso, cambiaste tanto. No es que me hice una terapia. Y entonces llegan por eso, recomendados. Sí, sí, Sí. es verdad. Nos ha pasado. sí. Doctora, como mencionaba anteriormente, la importancia de poder recuperar esos trocitos o pedazos del alma en cualquier momento de nuestra etapa. Le quería preguntar con respecto a un tema también importante, creo yo, y delicado también para algunas personas, que es el trasplante de órganos. Para el Ah, trasplante de órganos hay influencia también del donante hacia el receptor. Si es así, ¿es necesario cortar esos lazos para que ambos puedan tener una vida en paz, más tranquilos? sí, totalmente. Lo que nosotros hemos visto es eso, que hay influencia. Pensemos que la memoria no está, y eso ya está demostrado, ya científicamente, digamos, biológicamente, eh, la memoria no está solo en el cerebro. Todas Exacto. nuestras células tienen memoria, todos nuestros órganos tienen memoria. Y entonces, cuando se trasplanta un órgano, ese órgano lleva la energía del donante. Y esa energía influencia en mayor o menor grado al receptor. ¿Ya? Y pueden producirse depresiones inexplicables, duelos que no se sabe de dónde vienen, puede Sí, producirse mucha rabia,
en fin, empezar a reaccionar de formas extrañas, o también tener sueños o pesadillas. Hay un caso descrito y comprobado de una niña que recibió el trasplante de corazón de una niñita que había sido asesinada. Y empezó a tener, esto fue útil, porque empezó a tener pesadillas terribles donde veía el rostro del asesino. Y gracias a eso identificaron, esto fue en Estados Unidos, identificaron al asesino y lo procesaron. Entonces, hay esa memoria, sí. También cambian los gustos, Claro, yo Sí, eso también por quería preguntar. ejemplo, una persona que era amante de la música clásica y se volvió rockero, ¿ya? Sí, Cambiaron de gusto en las comidas, totalmente, y después se averigua, no siempre, porque no tienen los antecedentes, pero después averiguando, se supo que eran los gustos que tenía el donante. claro. Increíble. ¿Y Sí, usted, doctora, como terapeuta, recomienda, porque también para la familia del donante es un trauma también prácticamente, sí, el lo que hecho de nosotros que, recomendamos es que haya rituales, mucho ya, respeto, porque indudable que al regalarse un órgano, ya sea de donante vivo o donante muerto, que lo done la familia, puede ser un tremendo regalo de vida, de amor, pero tiene que ser primero con conocimiento. Las personas deben saber que los donantes muertos no están muertos al momento de sacarle los órganos, eso es muy porque si importante que no, la gente lo sepa. claro, porque si no tienen funcionamiento cardiovascular, no hay irrigación, los órganos no sirven. Exacto. Ujú. Ya, Bueno, entonces el donante está vivo. Y eso es imposible de saber. Claro, puede haber destrucción cerebral, por ejemplo, pero es imposible saber qué reacción va a haber después, o sea, qué reacción podría haber tenido esa persona si hubiera seguido. Es tan misterioso. Entonces, por eso que se han definido tanto los conceptos de muerte, muerte cerebral, en fin. Pero en el caso de que se haga, tiene que ser el procurador, el que procura el órgano, el que lo retira, tiene que hacer, debería hacer un ritual de mucho respeto. Eso, yo sé que hay poco tiempo, todo se hace muy rápido, pero tiene que ser con el mayor respeto y recibiendo eso como para entregarlo a otra persona, después la persona que es otra, la que va, el cirujano que va a implantar ese órgano, también tiene que hacer una recepción de eso. Y en la vida presente, en nuestra modernidad hemos olvidado los rituales mucho, que por ejemplo en los pueblos originarios son tan importantes. sí, De de todas manera maneras. que, claro, deberían hacerse los rituales y debería la familia también, con conciencia, entregarlo, hacer el ritual y además siempre debería haber un apoyo psicológico a ambas familias. De Ya, acompañamiento, absolutamente. claro, claro. Sí. Tendría que ser tomado todos eh, Resguardos frente esos al... resguardos, sí. Y muchas veces sería muy útil. Tenemos casos de algunos terapeutas nuestros que han hecho regresiones a trasplantados y que les han hecho regresión y han sanado sus temas, como depresión, rabia, que traían y que no era de ellos. del órgano, claro. Ah, pertenece a la otra Claro. persona. Un Sí, pedacito del alma de la otra persona también estaba ahí fragmentado. justamente, sí, Bueno, hemos hablado en este rato de diversas terapias, o no terapias, diversas aristas de la terapia de vida claro. pasada. Respecto a eso mismo, hay muy pocas personas de pronto que conocen el término progresión. Eh, ¿Qué nos podría usted contar respecto a eso? Porque también es una parte importante de la terapia de vida pasada. ¿Cómo o cuándo, por ejemplo, deberíamos utilizar una progresión como terapeutas? Bueno, nosotros nos encontramos, lo primero es definir, así como existe la regresión, que en el fondo define la experiencia del pasado, cualquier pasado, puede ser esta vida, la infancia, vida fetal o vidas pasadas,
Ujú. Existe también la progresión, que puede ser al futuro de esta vida o a vidas futuras, ¿ya? Y son experiencias también. Sin embargo, no las hacemos frecuentemente, salvo que el paciente o el alumno quiera vivir la experiencia. A veces en los cursos también ocurre. Y, como les decía, puede ser al futuro de esta vida o a otras vidas, las cuales son experiencias muy futuristas, así como a siglos, varios siglos después, otra vida, falta de oxígeno, falta de agua, etcétera. Eso ha aparecido. Eh, Mucho dominio de máquinas, etcétera. Es como ciencia ficción casi. Pero, ¿para qué puede ser útil? En el futuro, o sea, vidas futuras, más bien es como un conocimiento del futuro que uno pudiera tener. Sin embargo, nosotros consideramos que el futuro no está totalmente definido. Exacto. Son probabilidades. Son probabilidades porque la verdad es que depende de mucho de las decisiones que uno tome con su libre albedrío. Entonces, esas decisiones pueden influenciar no solo el futuro de esta vida, sino las vidas futuras, porque existe el karma, que es acción-reacción y que nos mueve a través de las vidas. Entonces, podemos probablemente tener varias opciones. No es fijo. Pero aún así es interesante. Y hay autores que se han dedicado especialmente a las progresiones. En cuanto al futuro de esta vida, uno puede utilizarlo, por ejemplo, para proyectar como un poquito de, como se hace con las visualizaciones. Así como, por ejemplo, vas a dar un examen de grado y estás muy preocupado, pues, muy nervioso. Proyectarlo y ver qué cualidades necesitó para salir bien en ese examen, por ejemplo. Exacto. Y que se hizo tal o cual cosa, si tomó tal o cual decisión o eligió tal fecha, le fue bien, por ejemplo. Claro. Y eso le ayudaría. Pero otras veces las progresiones de esta vida surgen espontáneamente. Y Eso puede también ocurrir, quería preguntarle, sí, claro, ¿cómo surgen trabajamos espontáneamente, con que eso? uno quiso trabajar un tema y en vez de aparecer algo del pasado, aparece algo del futuro y también puede aparecer, no sé, que uno perdió un ser querido, que pasó una tragedia, y eso es un poquito peligroso, porque Claro. si bien decimos, y nosotros siempre lo advertimos, que el futuro no está fijo, que uno puede influenciar de acuerdo a las decisiones que tome, son como distintas líneas que va a seguir. Si la persona ve una tragedia o que perdió un ser querido, eso lo puede deprimir mucho, lo puede condicionar incluso como una profecía autocumplida. Entonces, de alguna manera da susto. Claro, Por va a lo tanto, buscar que así sea, digamos. claro, entonces así, cuando se dan de esa forma hay que ser súper cuidadosos y siempre mostrar que hay otras opciones, Sí, yo creo que que no sí, es, como no dice es, la doctora, claro, 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 es importante hacer hincapié en que efectivamente el futuro no está del todo escrito, pero también de alguna forma creo que es súper relevante comentar que la vivencia de una progresión también es muy distinta a la que se sí, vive en una regresión. sí, El compromiso emocional pareciera ser muy distinto de muy una a la distinto, otra. ¿Cómo ha sí. sido su experiencia con eso, Es, doctora? es lo que tú dices, es lo que tú dices, el compromiso emocional es distinto, o sea, en general uno en las vidas futuras o incluso en el futuro de esta vida, no se trabaja solo traumas, se trabajan otros temas. Y no es Exacto. tan profundo porque no se está reviviendo el trauma, se está adelantando el trauma. Entonces, Claro. no es igual, no hay un compromiso emocional tan profundo y además se recomienda que antes de hacer una progresión, siempre el paciente trabaje primero en regresión. Exacto. Como Sí, para tener de Importante. alguna manera un, sí, un análisis completo. claro, claro, exactamente. Sí. Y Y, bueno, y y le advertir eso de que no está, no, de que hay varias opciones. Eso es importante. Sí, eso es súper vital, porque como bien dice usted, de pronto cuando uno se encuentra en una progresión que es muy
terrible también, con Claro, muchas pérdidas, con mucho dolor, es importante decir, bueno, quizás el aprendizaje de esto es que si tomamos este camino puede justo, resultar de esta manera y si claro, podría ser esta, pero exacto. podrían haber otras aristas. Es, A mí me surge una duda al respecto de esto mismo, doctora, que en algún momento creo que recuerdo que en el curso que estábamos, que cuando lo hicimos con usted, una de las compañeras realizó una progresión cuando estábamos haciendo los ejercicios de progresión ¿ya? y ella llega a una vida paralela, no de pronto a una vida, a una Porque progresión como tal, digamos. ¿Cómo ha sido su experiencia respecto a esa temática, como a las vidas paralelas, respecto sí, al alma, a la energía vital que está comprometida en ambas vidas, sí, digamos? también nos ha pasado. Y está descrito en varios libros, tanto de terapia regresiva como de reencarnación, está descrito que aparentemente existe la posibilidad de que el alma esté, como quien dice, dividida en más de una encarnación y que sean en el tiempo, digamos, Claro, como coexistan en el tiempo. Ahora, hay que pensar también de que no siempre podemos definir exactamente la época, claro, porque la vivencia del alma es como, y por eso decimos el tiempo no existe en realidad, porque la vivencia del alma es como que todo estuviera ocurriendo al mismo tiempo. Entonces puede que exacto, sea la sensación de la persona y en realidad no fue exactamente coincidente. Pero claro. sí hemos visto, y lo hemos visto mucho en alumnos, que han salido vías paralelas y que aparentemente sí, son en la misma época y es como estar fraccionado. Y es Sí, como, el motivo no lo sé, pero pareciera que son personas que tienen como mucha urgencia de evolucionar, de trabajar mucho, como quien dice. O sea, es como tomar dos ganas de carreras en cumplir la tareas, universidad. Claro, como como tomar, todos los ramos posibles. sí, sí. Y La Anita, recuerdo perdón, un caso que fue también, pero no fue de la alumna, sino que una alumna en el momento en que toman un paciente voluntario para entregar su informe final, le tocó una colega de ella es dentista, y le tocó una colega que después no la presentó a otra alumna, pero nos contó porque ella estaba sorprendida y un poco complicada, porque esta paciente voluntaria, estaba en una vida absolutamente paralela a esta y tenía que tomar una opción. De claro, pronto estaba viviendo acá y la solicitaban de la otra vida y de la otra familia. Entonces como que, claro, no, es acá donde tu vida está acá, claro, no te quedes más allá, una cosa así. Y entonces era claro. complicado. Claro, ¿cómo elegir en el fondo en ese Exacto, sentido? sí, ¿Dónde la energía vital se va? exacto, Sí. sí, Bueno, a hay de raíz de lo todo, mismo, exacto, eso mismo le iba a decir, sí, hay muchas experiencias, tantas diría yo como seres humanos hay en la Tierra, sí, es de verdad, alguna forma. La es Anita ahí verdad. nos estaba escribiendo que a ella le pasó eso de las vidas simultáneas, y que compañera ahí del curso. Nos han llegado varias preguntas, doctora. Entre ellas, Sí. vamos a tratar de leer, bueno, nos dice Ale, hola, buenas noches, tengo una duda. ¿En las regresiones el terapeuta debe señalar a uno lo que se debe trabajar o el alma sola se dirige a lo que quiere? Eso lo hablamos al principio. Sí. No sé, doctora, Bueno, ahí si usted me pudiera ayudar con la respuesta. bueno, nosotros hacemos una entrevista previa donde es muy importante el motivo de consulta. Así es. Entonces, lo que consulta, bueno, ahí conocemos la historia de vida del paciente, ¿no es cierto?, sus temas principales y el motivo de consulta que lo llevó a hacer la terapia. Por lo tanto, ese motivo de consulta nos va a orientar y en lo posible dentro de la secuencia vamos a tratar de responderlo, ¿ya? También. Pero, eh, pero dejamos cierta libertad al alma de que vaya a la experiencia que necesita trabajar. Generalmente, la mayoría de las veces está relacionada con ese motivo de consulta. A veces se contesta, a veces hay más de un motivo y a veces se contestan varios.
en una regresión puede ocurrir. Pero tratamos de mantener esa guía, porque por algo consultó por eso. Sin embargo, a veces aparecen temas que no nos contaron, o que no parecían tan importantes en el momento, y resulta que ese tema aparece con todo. Esa experiencia era demasiado urgente y hay que trabajarla, y después conversando ellos se dan cuenta de que realmente era más importante. Entonces, pero el alma es que lleva, porque según el motivo de consulta uno puede pensar, quizás esto esté en la vida fetal, o quizás viene en una vida pasada, pero no se lo vamos a decir al paciente, no le vamos a inducir eso, vamos a dejar que vaya donde tiene que ir. En algunas ocasiones nosotros sentimos, sobre todo cuando ya lleva varias sesiones, sentimos a este paciente hay que llevarlo a la vida fetal, y ahí puede que lo llevemos directamente. Pero cuando empezamos, casi siempre dejamos esa libertad porque confiamos mucho, mucho en que nadie sabe más que el alma de uno, de los temas y cómo el alma sabe, cómo se enfermó, cómo se fragmentó, dónde está, claro. ¿Dónde está? ¿En qué situación o en qué situaciones está atrapada? ¿Y qué tiene que hacer para sanar? Entonces, mucha la guía que nos da. Sí. Yo creo que ahí también es importante de repente mencionar que, como dice la doctora, cuando hacemos la entrevista previa, aparecen varias temáticas y ahí también de pronto a veces el paciente viene muy claro con el motivo de consulta, pero de repente no tanto, y ahí un poco se puede ir elaborando en esa sesión. Claro. Y muchas veces como el alma nos lleva el alma del consultante nos lleva al evento que se va a trabajar, también en la urgencia, a veces, a mí por lo menos me ha pasado, que el motivo de consulta está tan encubierto por una entidad de repente que aparece primero eso que el motivo mismo de consulta del paciente que viene. Entonces, muchas veces cuando hay una entidad, muchas veces cuesta llegar y hay que primero convencerla que se vaya y después trabajar el tema del paciente. Es verdad. Sí, exactamente. Bueno, aquí Clau Rabanal nos escribe que ella necesita una terapia de estas, nos dice. ¿Cómo lo tengo que hacer? Clau, bueno, hay varias alternativas. La doctora obviamente está ubicada en Santiago, ahí quizás la doctora nos puede contar más de dónde está ubicada y cómo pueden acceder a las terapias allá, por ejemplo, con usted. Claro, yo estoy ubicada en Providencia, en Santiago, y actualmente estoy haciendo las entrevistas virtuales y las regresiones presenciales, salvo personas que son de fuera que a veces las hacen virtuales las regresiones también. Durante la pandemia sí hacíamos regresiones virtuales, yo por lo menos. Y depende de donde ella viva y depende de la urgencia que tenga también, si tiene que hacérsela muy pronto. Pero me gustaría decirles que tenemos la página www.terapiadelalma.org y que en esa página hay un directorio de terapeutas. Exactamente. Entonces, entonces ahí pueden verlo por región. Exacto, y ahí estamos todos somos terapeutas certificados, estamos todos ahí. Exacto, entonces por eso ahí puede elegir la que más cerca esté y también cerca geográficamente y cerca en el tiempo que ella necesita. Claro, y que de alguna manera también se acomode a las necesidades que ella tenga. Claro. Doctora, y de pronto, un poco retomando el tema, me ha pasado durante este tiempo que hay muchas personas que le tienen un poquito de temor a las regresiones, porque hay varios mitos alrededor de ellas. Primero que todo es como, no, y si me quedo ahí en esa vida viviendo eso. Claro. Y otra cosa también que es como bien repetitiva, me ha pasado harto en este tiempo, es que consideran que la hipnosis y la regresión es lo mismo. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? ¿Cómo podríamos diferenciar estas dos técnicas? Claro, esos son algunos mitos que hay respecto a las regresiones y es bueno que los pacientes los aclaren. Primero, uno no puede quedarse en una vida pasada. No puede porque
en realidad no es que nosotros viajemos en el tiempo, no nos subimos a ninguna máquina del tiempo, aunque hagamos imaginería a veces con esas cosas, no. La verdad es que las experiencias están todas guardadas en la memoria del alma. Y esas experiencias están como para mí, como yo las veo, es como que están ordenadas por capas. Entonces, las más urgentes, las que nos están afectando en nuestro presente y que necesitan sanarse primero que nada, están como más cerca de la superficie, dando síntomas de todo tipo y obligando muchas veces a consultar. Y esas obviamente van a salir primero y se van a trabajar, pero no es que vamos a viajar en el tiempo, si ocurrió algo en el siglo XV, no, esa experiencia fue inconclusa, y como fue inconclusa, quedó almacenada como tal, y no como recuerdo, sino como experiencia con toda la connotación física, emocional y espiritual que puede afectar, mental también, con decretos, etcétera. Entonces esa experiencia se va a trabajar y se va a cerrar. Y ahí recién se va a convertir en un recuerdo que ya no haga daño. Eso es cuando hay terapia. Entonces, sencillamente se cierra y uno puede decir, sí, me pasó eso, y por eso yo tenía tanto miedo a los leones, no sé, o a los gatos. Entonces ya no voy a tener ese efecto. A menos que haya otra vida relacionada, bueno, seguiremos. Pero no nos vamos a quedar en ese tiempo, porque ese mecanismo de vivirlo como presente es porque la experiencia quedó a medias, quedó inconclusa, porque cuando uno está sufriendo extremadamente, y por eso se producen esa fragmentación, pérdida del alma, atrapamiento, cuando el ser humano excede su límite, no puede terminar la experiencia. Uno, si está muriendo en tortura, no va a estar pensando, ¿para qué me servirá esto? ¿Qué aprenderé? No, solo sufriendo, o si lo están quemando en la hoguera, el alma se sale. Y como consecuencia no vivió lo que tenía que vivir, y eso queda ahí atrapado, pendiente. Y por lo tanto, al tomarlo, uno lo trabaja y recién entonces lo va a guardar, lo va a cerrar y guardar, pero una vez que sacó toda esa connotación traumática. Y por lo tanto, nadie se va a quedar ahí. Ahora, lo que sí puede pasar, y eso sí es delicado, es que si uno trabaja con una persona que no está formada, porque en ese sentido, por eso Nati dijo, somos todos terapeutas certificados, nos da lo mismo. La formación profesional que nosotros hacemos dura 1 año, ¿ya? Y se tiene toda la práctica necesaria. Tiene toda una programación, y ahí está la diferencia con la hipnosis, ¿ya? No confundir hipnosis con regresión. ¿Por qué? Porque la hipnosis es solo una de tantas formas de inducir la regresión. No es una terapia para nosotros. Puede tratar para dejar de fumar, para otras cosas, pero para nosotros la hipnosis no es una terapia. La terapia de vida pasada o terapia regresiva tiene toda una estructura y toda una malla curricular donde se pasan todos los temas más relevantes y cómo manejarlos. Entonces, un terapeuta que está realmente certificado y que ha hecho el curso completo, ha sido evaluado, ha cumplido con todos los requisitos desde el comienzo al final, esa persona va a saber cómo manejar estos temas. Y por lo tanto, va a hacer esa regresión terapéutica. Pero si es una persona que hizo un curso de fin de semana o online, porque nosotros actualmente pasamos una parte online, claro, pero hacemos la práctica, porque la práctica es necesaria. Entonces, esta persona corre el riesgo de dejar a un paciente mal. No en la vida pasada, pero la experiencia. Uno tomó esa experiencia, se abrió, no la completó, es como que queda peor, porque queda sintiendo todo eso como si realmente le estuviera pasando hoy. Exacto. Entonces, por eso yo siempre digo, y eso es uno de los motivos en que para mí ha sido tan importante hacer la formación profesional en la academia y además tener la asociación que tenemos de terapeutas, porque de esa manera los pacientes pueden saber quiénes realmente están preparados para tratarlo.
y además se protege al terapeuta y al paciente con eso. Entonces, la gente tiene todo el derecho a preguntar dónde se formó, si realmente tiene su diploma y todo eso. Así es. Yo creo que es súper importante, de hecho, por lo mismo es que hacemos la pregunta y de hacer hincapié en ello. Hay muchos terapeutas por ahí de pronto como intentando hacer terapia, pero creo que es importante, Claro. bien repetitiva, pero validar. Sí, y tampoco se puede aprender por un libro. Uno no puede tomar un libro y decir, ya, lo aprendí porque leí todos estos temas. No, eso tiene que ser con un método y tiene que ser evaluado. También. Claro, y además vivirlo uno. Como terapeuta uno tiene que también ser paciente y va sanándose uno para poder sanar a los otros también. Entonces eso va paralelo de la misma forma. A propósito de la hipnosis, como les decía, es una forma de llegar a la regresión, pero hay otras formas, y de hecho nosotros prácticamente no usamos hipnosis. No, usamos otras formas de entrar a la regresión, porque en la hipnosis convencional la persona puede olvidar quién es en el presente, y a nosotros nos interesa que sepa quién es y lo que le pasa. En ningún momento... consciente. Exacto, entonces le llamamos ampliación de conciencia. Está el paciente y está la otra personalidad, ya sea, puede ser el niño de esta vida, puede ser el bebé en el útero, puede ser la personalidad de otra vida, pero están ambas y nos damos cuenta cómo el trauma del pasado o el programa que trae del pasado está influenciando hoy. Así es. Es mucho más útil. Es mucho más, de todas maneras. Bueno, obviamente sabemos que hay un montón de mitos relacionados con la terapia de vida pasada, con las regresiones, pero siempre es bueno como ir sacando de ello, digamos, con estas respuestas tan claras, tan específicas. Nosotros, a mí me quedan un millón de preguntas que me encantaría hacerle, pero principalmente me gustaría un poco también que nos contara respecto de su academia, doctora, de sus cursos. Cuéntenos cómo es la formación. Algunos adelantaba en la respuesta anterior. ¿Cómo es esto de sus cursos? Claro. Bueno, desde el comienzo nosotros hicimos la formación en 3 módulos, separados por 6 meses aproximadamente cada uno, y esos 3 módulos vivenciales en un lugar, en una hostería fuera de Santiago, que a veces ha sido el Cajón del Maipo, ha sido el Mue, ha sido Pirque, en fin. Pero, y eso en total hacía 160 horas. Y a lo largo de ese curso, el terapeuta, para ser terapeuta, tenía que hacer 10 regresiones como paciente y 10 regresiones como terapeuta. Y además un examen final con paciente, ¿ya? Y por lo tanto hay evaluaciones. También hay selección para entrar a la academia. Así es. No es necesario, no es indispensable que el alumno sea un profesional de la salud. Claro. Puede ser de otras profesiones que en segunda instancia quieren ser terapeutas, pero sí tienen que tener un nivel de educación superior. Claro. Perfecto. Entonces puede ser un profesional o un estudiante universitario, también puede ser estudiante, y se hace esa selección. También se hace una evaluación psicológica que la hace nuestra psicóloga, que ella también es terapeuta de TBP, y con eso ingresan al curso y realizan esta formación que dura 1 año. Ahora, en pandemia esto cambió un poquito porque no podíamos, e incluso les tocó a ustedes también, ¿no es cierto?, Sí. que tuvimos que hacer, claro, la parte teórica del último módulo la tuvimos que hacer virtual. Y nos demoramos un poquito en poder salir fuera de Santiago a hacer la parte práctica, pero sí lo hicimos, o sea, igual cumplimos con todo el programa, pero se prolongó un poco más y tuvimos que dar estas soluciones. Sí. Y como
todavía estamos en periodo excepcional. Los 2 últimos cursos que hemos hecho, uno está en este momento en curso, tiene una parte, al final hacemos más módulos porque hacemos 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 2 virtuales y 2 vivenciales, o a veces, cuando de repente no se ha podido reunir más de 4 días, tenemos que hacer 3 vivenciales. La cosa es que hacemos de acuerdo a los permisos, a los aforos. En el caso de ustedes tuvimos que reunir 2 cursos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, hemos ido como un poquito innovando, pero dando la parte virtual que puede ser virtual, es decir, lo teórico. Claro. Procurando igualmente hacer las 10 regresiones presenciales como paciente y 10 como terapeuta. Y el examen también. Entonces, todo eso lo hemos complementado y de pronto nos sorprendimos gratamente porque el hecho de hacer las clases virtuales una vez a la semana hizo que los alumnos llegaran muy bien a la parte vivencial y que pudieran dedicarse así con todo a la práctica. Entonces, finalmente no fue malo, a pesar que tomamos un poquito más de tiempo. Claro. Bueno, a mí que me tocó vivirlo de esa manera, creo que fue una súper buena experiencia, un poco basándonos en lo mismo, que ya llegamos al último módulo con toda la información. Con todo, y además, además que los informes de pacientes también pudimos hacer entrega con toda calma, así como cada terapeuta pudo poner su paciente sin ningún problema y estar presentes los ayudantes, los profesores y todo. Entonces, finalmente encontramos el justo medio. Es verdad, y bueno, y una vez que ya cumplen con los requisitos que se establecen en el curso, como les decía, son estas evaluaciones que es informe de paciente externo, que es un paciente voluntario, que hay que seguirlo por 3 regresiones, y ese informe se entrega a la profesora, en este caso a mí, y a los profesores ayudantes, y los evaluamos. Y el último módulo también se hace un examen de paciente que puede ser con sus compañeros, o si no hay pandemia es con un desconocido, pero si no es entre compañeros. Y con eso reciben su diploma de la academia y la posibilidad, si quieren, de ingresar a la Asociación de Terapeutas, que como les decía, da un respaldo profesional y gremial. Sí. Sí, de todas maneras. Hay algunas otras preguntas, nos están enviando dónde buscar los terapeutas, así que quien tiene dudas por ahí en las preguntas que nos han enviado, mandaron un link también para encontrar... ¿Mandaron el link sí, a lo mejor de la página? De la terapia del alma.org. Así que quien le interese puede pincharlo y encontrar ahí también los terapeutas certificados por la Academia de la Doctora. Mientras tanto, hay una pregunta, voy a intentar leerla por acá. Dice, hace unas semanas tuve una regresión con una persona que está en la asociación y me pasó eso. No me dejaron vivir las experiencias. ¿Usted cree que una regresión es importante vivir la emoción? Cuéntenos un poquito de eso, por favor, doctora. ¿Qué es lo que...? Acá parece que continúa la pregunta, si los pensamientos y si es necesario él o la terapeuta de llevarnos a vivir las experiencias a concho. Yo creo que sí. Yo creo que la experiencia debe ser vivida en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Ahora, también depende un poquito del paciente, porque hay pacientes que son muy contenidos y hay otros pacientes que son muy demostrativos y liberan más energía, y eso hace una catarsis, una liberación de energía que es muy buena, es útil, pero no todos somos iguales de expresivos. De hecho, yo digo que los chilenos somos bien contenidos. Sí, porque
porque, por ejemplo, yo que hice el curso en Argentina, lo hice con argentinos y españoles, y nosotros éramos de lo más tímidos, ellos no, ellos explotaban así, y bueno, depende de la idiosincrasia también, y cada paciente es diferente. Ahora, yo no sé lo que ella llama que no la dejaron vivir, no sé si es hombre o mujer en realidad, pero el paciente dice que no la dejaron vivir la experiencia. ¿Será que la sacaron muy luego? Ahí quizás nos podría contestar la persona que nos escribió, porque no nos especificó más respecto a la Claro, duda. Así que, porque, porque por supuesto el terapeuta debe seguir los tiempos del paciente, pero de pronto nos pasa que hay pacientes que pueden estar toda la regresión en una sola experiencia y no claro, completar esa vida, por ejemplo, si es una vida pasada. Entonces estar toda la regresión en una experiencia y no lograr salir de ahí, a veces por miedo o porque fue muy dolorosa, y en ese caso uno intenta que avancen, no porque no quiera dejar de vivir la experiencia, sino porque en toda regresión de vida pasada hay que pasar por la muerte. claro, No exactamente. puede quedar solo en esa vivencia. Entonces, habría que conocer con más detalle. Yo creo que sí, tienen que vivir su experiencia, pero que hay que ir con los tiempos, pensando en dejar, porque tampoco podemos dejar abierta la regresión. Exactamente. Entonces, para cerrar una vida pasada, tiene que ir al final de esa vida y traspasar El la barrera de la aprendizaje, muerte, ¿no es claro. cierto? Ver si se va completo, las enseñanzas, si hay mensajes de sus seres espirituales, en fin. Claro. Y si es de esta vida, si es de esta vida, por ejemplo, si trabaja niño interior, también tiene que trabajarlo muy intensamente, pero a veces el niño interior lo dejamos como una tarea para la casa, Claro, porque porque el niño interior no lo podemos recuperar de una. Es muy raro que una persona recupere su niñito y se lo lleve ya. Entonces le damos una tarea, incorporarlo, claro. ¿cierto? Claro, le damos una tarea que trabaje con él y vaya incorporándolo de a poco, porque también es como si fuera un fragmento del alma. Entonces no sabemos específicamente lo que le pasó, pero Claro, eh, hay que tener un justo medio, hay que dejar vivir en todos exactamente. los niveles, pero también hay que procurar que la regresión no quede abierta, cerrarla adecuadamente. Eh, para agregar dos preguntas más, doctora, hay una persona que se llama Jorge Peña. Dice, a mí siempre me ha preocupado si la terapeuta o el terapeuta tiene la condición evolutiva espiritual suficiente para contactarse con el espíritu del paciente. Es muy delicado. Yo Sí, opino me que, parece que claro, tiene toda la razón. sí. Hola Quitarle Jorge, los... Jorge fue amigo del doctor Schulz, trabajó con Ah, él, mire, trabajó en regresión con él. mire qué bien. Y bueno, hay otra, acá nos De la está misma... aclarando la persona que nos escribió hace un ratito. Dice, soy mujer, estaba en una vida pasada y me señaló que había poco tiempo. Claro, quizás probablemente había que hacer este trabajo que usted nos mencionaba recién, el avanzar hasta la muerte de esa vida para poder revisar, digamos, todos estos Claro, asuntos que pueden estar uno pendiente, digamos, revisar si se fragmentó el alma, si queda algo de esa vida ahí. claro. Obviamente, de todas maneras, reforzarle a Ale que habemos un montón de terapeutas también certificados, ahí enviaron un link de pronto en las preguntas un poquito más arriba para que pueda buscar ahí quien pueda, digamos, acomodarse y adecuarse más ahí a sus necesidades también. Claro que sí, claro que sí. Un poco tomándome del tema que usted me decía, Jorge, la persona que nos contactó ahora recién, que conoció al doctor Schultz. A mí me gustaría preguntarle, doctora, y que usted nos pudiera contar respecto a los premios Sí, que se están dando ahora prontamente en honor a Ronald Schultz. Por favor. sí, justamente a raíz de que él había tenido siempre la intención de formar la academia en un periodo en que todavía, o sea, no la academia, la asociación, en un periodo en que todavía no existía la academia, recién yo estaba empezando con los cursos. Entonces, después que él falleció, eh, que falleció en realidad prematuramente porque podría haber dado mucho más y haber escrito más, haber
enseñado más, pero bueno, era su tiempo de vida, por algo sería, pero quise retomar ese legado y entonces llevé esta propuesta a la asociación y lo que se diseñó un premio que inicialmente puede después enriquecerse con otras categorías, pero la categoría que elegimos para este primer año, que se va a entregar en noviembre, en la fecha del aniversario del fallecimiento del doctor, 11 de noviembre, se va a entregar a una persona destacada en el campo de la terapia de regresiones o de investigación en reencarnación y que debe estar viva, porque queremos hacer una ceremonia con presencia del premiado en lo posible. Sabemos que hay un montón de personas que han sido maestros pero ya están fallecidos, que debe estar viva y que además podamos, digamos, elegirlos con una comisión que va a haber para elegir y que podamos hacer una pequeña ceremonia virtual para entregar un galvano y un diploma en nombre del doctor Schulz. Buena Sí. iniciativa. Sí, una tremenda iniciativa, tal como dice usted, porque en vida es difícil de pronto como premiar a alguien, así que me parece súper bien tener en consideración eso. Eso. Y bueno, para proponer a alguien, tiene que proponerle un terapeuta, no importa que no sea de HCV, puede ser o también puede ser incluso un terapeuta extranjero que quiera proponer a alguien, pero si hay alguien que conozca a una persona destacada y meritoria y no es terapeuta, puede acercarse a uno de nuestros terapeutas para auspiciarlo. Claro, Y presentar eso, presentar el motivo por qué. ¿Por qué quieren que sea premiada tal persona? Exactamente. Bueno, doctora, yo sé que siempre quedan muchos temas en el tintero y Sí, de alguna u otra manera a lo mejor también quedaron varias preguntas también ahí en el camino, tratamos de responder lo que más se pudo. Sí. Agradecerle su compañía, Enormemente. de verdad para nosotros es un tremendo honor tenerla acá, que usted se diera el tiempo de poder explicar un poco más también a todo el mundo qué es la terapia de vida pasada, cómo se trabaja con ella. Y nada, solo agradecerle por esta jornada, eh, por esta cátedra de terapia de vida pasada que nos acaba de dar. Y solo consultarle, ahí llegaron varias dudas de dónde encontrarla, usted algo nos adelantó que está en Providencia, quizás si nos pudiera repetir, digamos, esa información. Sí, en la página www.terapiadelalma.org están los teléfonos, mi dirección es en Guardia Vieja, 255, oficina 310, en Providencia. Y lo ideal es escribir un mail, que puede ser a info@terapiadelalma.cl o llamar a los teléfonos que aparecen en la página. Así es. Y también estamos en Instagram, doctora, dice DRA-Centeno, ese es el Instagram. Y en Facebook, Regresiones Chile, doctora Centeno. Así es. Pero no es difícil de buscar, no es difícil buscar, sí. Y ahí están los teléfonos, los correos, porque yo les voy a pedir que ojalá las personas interesadas nos escriban por Messenger. Nosotros tratamos de canalizar la información por el correo o los teléfonos. Por teléfono, claro. Más ordenado también. Y además nos queda registrado. Entonces, claro, preferimos. Así que, bueno, el honor ha sido para mí, yo los felicito, me alegra mucho y ojalá todos los terapeutas egresados de nosotros tomen con este entusiasmo y esta dedicación la terapia, porque yo creo que así es como hay que hacerlo. Y así vamos a beneficiar cada vez a más personas que pueden sanar más rápida y profundamente y además seguir difundiendo y a lo mejor muchas personas también tienen la inquietud de convertirse en terapeutas. Así es. Yo quería reiterar mi agradecimiento personalmente, como espectador dije anteriormente, porque ha sido una terapia
trascendental no solo para Natalie, sino también para mí, para nuestros hijos, para toda la familia en realidad. Sí. Nuestro núcleo familiar ha sido muy, muy importante, así que agradecerle, doctora, su trayectoria, su iniciativa, el compromiso que tiene con este tipo de terapia, lo profesional que es y bueno, no quiero abusar más de su tiempo, así que le agradezco Muchas enormemente gracias. Y me parece maravilloso que todo el cambio y esta nueva forma de ver la vida sea para toda la familia. Porque en realidad hay algo que siempre digo, y es que si uno quiere dedicarse a esto, es indispensable tener el apoyo de la pareja y el apoyo de la familia, porque si no es realmente difícil. Por lo tanto, también te felicito porque todos han apoyado a Natalie y además forman una pareja muy, muy armónica y entusiasta. Así que bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, que esté muy Muchas bien. gracias, que esté muy bien. A quienes nos acompañaron hoy día también les damos las gracias y bueno, los dejamos También prontamente, de todas maneras, prontamente invitados ahí a un nuevo en vivo que estaremos promocionando Así es. en el tiempo. Estupendo. Muy bien. Chao, doctora. Hello. Chao, doctora, muchas gracias.